iniciar la grabación. Bien, buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad San Sebastián y del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural del segundo semestre. Saludamos especialmente a la comunidad académica de nuestro magíster, a todas las personas que han aceptado nuestra invitación y por supuesto a nuestra distinguida expositora, la doctora Guadalupe Salmorán, a quien agradecemos acompañarnos en esta jornada. Hoy damos inicio formalmente a las actividades lectivas del segundo semestre de nuestro magíster, un programa que comenzó en julio de 2024 con el propósito de promover formación especializada, crítica y actualizada del derecho constitucional y sus dimensiones litigiosas. Desde su concepción, este magíster ha apostado por una enseñanza que no solo sea rigurosa, desafiante, sino también humana, cercana e intelectualmente estimulante. Esto ha sido posible gracias a un cuerpo académico de excelencia, quien integra tanto visiones teóricas como experiencias prácticas, lo que esperamos permita a nuestros estudiantes enfrentar con solvencia los retos del derecho constitucional y su litigación en el contexto actual. Nos enorgullece que nuestra primera corte avance ahora este segundo semestre, en el cual hemos trabajado para consolidar una experiencia formativa de alto nivel. Al mismo tiempo nos preparamos para recibir a una segunda corte, que se integrará a un programa que no solo ha sabido recoger el aprendizaje de esta primera experiencia, sino que trabaja día a día para convertirse en un referente nacional e internacional en la formación que oferta. Este crecimiento y consolidación se gestiona desde el sur de Chile, con una proyección que trasciende lo regional y se proyecta a todo el país y al mundo. Nuestro compromiso es que este magíster no solo sea un espacio de formación académica, sino también un lugar de encuentro, reflexión y diálogo sobre los desafíos constitucionales contemporáneos. Y para ello nos acompaña la doctora Guadalupe Salmorán, destacada investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciada en Derecho por la UNAM. Además, es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y en el Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional organizado por la Universidad de Génova y la Universidad de... Es autora del libro Populismo, Historia y Geografía de un Concepto y coautora de Érase un país verde olivo, militarización y legalidad en México. En esta ocasión, la doctora Salmorán nos compartirá su conferencia titulada Desafíos y perspectivas de la elección popular de jueces, un tema que estimamos de gran relevancia para la configuración de los sistemas judiciales y su relación con los principios democráticos y el Estado de Derecho. Antes de darle la palabra, quiero recordar a los asistentes que el chat está habilitado. Igualmente están habilitados sus micrófonos para que puedan formular preguntas y comentarios. A través del mismo chat se enviará el enlace para registrar la asistencia, lo cual es necesario para quienes deseen obtener el certificado de participación. Dicho esto, le cedo la palabra a nuestra distinguida invitada, la profesora Guadalupe Salmorán. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Luis Palacios por esa generosa presentación, por la invitación y también por su paciencia en esta organización de este encuentro. Se lo he dicho a él desde la semana pasada, pero lo reitero ahora con ustedes públicamente. Una disculpa por la confusión de la sesión pasada, cuando yo vi lo del cambio de horario, la diferencia horaria entre Chile y México, en vez de restar 3 horas, las sumé y asumí que el evento iba a ser a las 9:30 de la noche en México, lo cual obviamente hizo que no me presentara a tiempo la sesión pasada. Entonces, decirles que me siento doblemente afortunada de que pudiésemos reprogramar esta sesión y tener este espacio, este intercambio con ustedes. El doctor Luis me ha dicho que tengo más o menos 40 minutos de exposición, pero también me gustaría escuchar sus dudas, sus preguntas sobre que es un proceso, pues, no solamente pues, muy innovador, sino también muy polémico, ¿no? El de las elecciones de jueces, de personas juzgadoras en México, un proceso que está
en curso y que está programada la fecha de votación para el 1 de junio. Quiero decirles que, bueno, como ya lo ha dicho el doctor Luis Palacios, pues mis investigaciones se caracterizan por un poco echar, digamos, de mano del derecho, pero también de la teoría política. Y esta es la manera en la que yo me aproximo al estudio de las elecciones de las personas juzgadoras. Esta investigación que estoy haciendo, que da seguimiento, que está documentando críticamente este proceso, pues lo hago desde un marco mucho más amplio, ¿no? Sabemos que desde el inicio del siglo XXI, pues se observa una creciente preocupación por la participación de gobiernos populistas en procesos de erosión democrática, no solamente en América Latina o en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Y si bien sostengo, como lo hago en mi libro, que estos movimientos logran canalizar la insatisfacción, la desilusión de quienes se encuentran insatisfechos con los sistemas políticos, pues una vez que llegan al poder, sobre todo en contextos fuertemente presidencialistas, como caracterizan la mayoría de los países de América Latina, y llegan con una holgada mayoría en los órganos legislativos, pues una vez que llegan al poder mediante elecciones libres y justas, pues tienden a subvertir algunos de los pilares claves de las democracias constitucionales, ya sea recurriendo a estas amplias mayorías legislativas para modificar las reglas electorales, ¿no? Que de alguna manera inclinen la cancha a favor del gobierno en turno, promueven reformas o figuras jurídicas, incluso del derecho penal, para intentar acallar a la disidencia política, y también recurrir a algunas estrategias para minar la independencia judicial, ¿no? Sin embargo, también digo que gracias de una retórica que parece simplona, pero no lo es, ¿no? Que logra no solamente conectar con los reclamos, las demandas populares, pues también se vale de una retórica cuando los gobiernos populistas empiezan a tener tensiones con los poderes judiciales, porque estos toman decisiones que desfavorecen de alguna manera a los proyectos del gobierno en turno, pues se han caracterizado por una abierta ofensiva retórica y también han utilizado estos gobiernos, y como sucede en el caso mexicano, es lo que quiero sostener el día de hoy, a maniobras tanto políticas, no solamente narrativas, no solamente retóricas, sino también jurídicas, ¿no? Para intentar neutralizar o desmantelar en el peor de los casos la independencia de las máximas instituciones de justicia. Ahora, a diferencia de lo que pasaba, lo que sucedía en el pasado, donde estos, digamos, embates al Poder Judicial se hacían, digamos, bajo gobiernos abiertamente autoritarios, lo que vemos en ambos lados del Atlántico es que los gobiernos contemporáneos pues han evitado cometer violaciones abiertas a la ley. Es al contrario, ¿no? Han recurrido al derecho, es decir, a tácticas jurídicas como la aprobación de enmiendas constitucionales, como ha sucedido en el caso mexicano, y el impulso de reformas legales que de alguna forma revista de legalidad a sus acciones, ¿no? Y las prácticas, déjenme decirlo así, formales o legales más comunes para intentar socavar la independencia judicial, pues es muy variada, es un abanico muy variado que va desde destituciones de jueces incómodos al gobierno, ¿no? Mediante procedimientos jurídicos cuestionables o viciados, la designación de jueces con base en la lealtad política en lugar de su conveniencia y experiencia en la administración de justicia, y la alteración, y aquí, ojo, es importante, la alteración de las reglas de selección y renovación de los órganos jurisdiccionales. En México, lo he sostenido en diversos trabajos que incluso he tenido la oportunidad de comentar con el doctor Luis Palacios, pues sostengo que en México estamos en un contexto populista, ¿no?
en el que desde el gobierno pasado, la administración pasada de Andrés Manuel, del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues en la política nacional, pues ha de alguna manera reinado esta retórica de apelo a la voluntad popular para poder justificar el propio punto de vista, la deslegitimación de cualquier voz disidente. Ahora, y lo digo y no me canso de decirlo en mis clases, desde que Chávez llegó al poder en Venezuela, se ha puesto de moda que en los sistemas presidenciales hablemos de oficialismo y de la oposición, ¿no? Como si la arena política, la arena pública se dividiera en dos bandos, ¿no? Digamos, son palabras, pero al final de cuentas las palabras desde mi perspectiva, desde mi deformación de filosofía política analítica, pues son como una especie de anteojos que nos sirven para observar al mundo. Y a veces esas palabras pueden reflejar más directamente la realidad, pero también pueden deformarla, ¿no? Y en México un poco ha pasado lo mismo, ¿no? Ahora, digamos, el movimiento Morena y sus aliados minoritarios se conoce como la posición del gobierno, el oficialismo, y todos los partidos que en el pasado, incluyendo al partido que por 30 años gobernó de manera hegemónica en México, me refiero al Partido de Revolucionario Institucional, el PRI, pues se acumulan en esta que es la oposición, pero en realidad, insisto, son palabras que en realidad deforman la realidad, porque sí es cierto que existe Morena, dentro de Morena hay incluso divisiones, pero por otro lado la oposición no es un bloque homogéneo. Pero bueno, esa es la retórica, digamos, una de las cosas, aparte del apelo a la voluntad popular, que caracteriza la retórica populista. Es decir, representar la lucha política como una lucha que en dos bloques, ¿no? Polarizados, que no pueden encontrarse y que además piensa la lucha política de manera asimétrica. El gobierno contra la oposición, ¿no? Y esta, que no es menor, la promesa de rescatar la democracia, se dice en México, mediante la así llamada cuarta transformación, ¿no? Como el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, pues denominan a su movimiento, ¿no? Una transformación, ojo, no se habla en términos de revolución, que de alguna manera va a echar mano, y así se ha hecho, se ha intentado a recurrir a diferentes enmiendas constitucionales y legales que logren, digamos, eh, avanzar a una democracia más auténtica, ¿no? En términos generales. Bueno, ese es el marco desde el cual yo estudio este proceso. Decirles que pues me interesa mucho transmitir, aparte de mis preocupaciones, yo voy a tomar esta sesión como así de desahogo, de terapia colectiva para decir mis preocupaciones sobre el sistema, pero también quisiera, y en eso creo que la academia tiene un papel bien relevante en transmitir, bueno, en qué consiste este procedimiento y en la parte final de mi exposición, pues advertir sobre ciertos riesgos, ¿no? Decirles en primer lugar que la adopción del sistema de elección popular como mecanismo general para determinar la renovación del Poder Judicial a nivel federal, pero también a los poderes locales, es decir, los poderes de justicia de las entidades federativas. México es un país federal, dividido en 32 estados. Pues se da esa adopción en un contexto de abiertas tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que es un poco lo que habíamos, cuando nos conocimos con Luis Palacios, discutido, ¿no? Que fue de alguna manera, pues esas tensiones fueron acrecentándose a una velocidad bastante rápida, ¿no? Los desencuentros empezaron, como ha sucedido en otros contextos, cuando el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería como, además de ser la última instancia a nivel nacional, digamos, del aparato de justicia, es nuestro Tribunal Constitucional, ¿no?
Y estas tensiones pasaron de ser eso a convertirse en un intento abierto del Poder Ejecutivo por someter a los jueces. Y lo que decía desde el año pasado es que pues, estos embates del Poder Ejecutivo al Judicial pues comenzaron como unas simples descalificaciones públicas a personas juzgadoras en particular, luego una descalificación a la función jurisdiccional, sobre todo la constitucional, que incluyó y que ha incluido amenazas, ¿no?, de juicio político a jueces en particular por la toma de decisiones, insisto, no afines a la línea gubernamental, la designación de perfiles altamente cuestionados por su cercanía no solamente al presidente y a su partido. También incluyó la aplicación de fuertes recortes presupuestales, hasta ahora, pues esta reforma constitucional que habilita la elección popular, no solamente de la Suprema Corte, como les decía yo, nuestro Tribunal Constitucional, sino de todos los órganos jurisdiccionales que componen al Poder Judicial de la Federación. Me refiero entonces al Tribunal Electoral, que es el órgano de naturaleza jurisdiccional que, además de proteger los derechos políticos, es el que resuelve las disputas políticas de los distintos actores políticos que intervienen en las elecciones. Estoy hablando también de las instancias, tanto de los tribunales de distrito como los tribunales colegiados de circuito, que también tienen una labor de control constitucional. Sobra decir que en México pues no hay un control concentrado de constitucionalidad, ¿no? Hay dos mecanismos que sí resuelve la Suprema Corte, pero por lo que hace a eso que en otros países se llama habeas corpus y en nuestro ordenamiento se llama juicio de amparo, pues está como distribuido en estas instancias que acabo de decir, y que esta elección popular de jueces también incluye a eso que se creó con esta reforma procesada el año pasado, en octubre del año pasado, que es el Tribunal Disciplina, que va a sustituir a eso que hoy se llama el Consejo de la Judicatura Federal, que se va a erigir como una instancia independiente y que, como su nombre lo dice, se va a encargar del sistema disciplinario, del comportamiento de los jueces. Realmente se trata de una instancia pues con mucho poder. Ahora, no me voy a detener muchísimo en esto, pero sí quisiera insistir que elegir por voto popular a los jueces es no solamente una idea impopular, es una extravagancia. O sea, nosotros sabemos que en América Latina, el único país en el mundo, y diría el único país en el mundo mundial, ¿no?, que ha adoptado el método electivo para integrar autoridades jurisdiccionales, ustedes lo saben, es Bolivia. Pero ahí solamente se trata de un método electivo que compromete a las cuatro máximas autoridades jurisdiccionales. El resto se sigue un mecanismo, que es el mecanismo general, en el que intervienen los distintos poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Sin embargo, en México, pues Bolivia, a pesar de que los distintos procesos electorales que se han suscitado en ese país andino, pues han dejado mucho que desear, ¿no? Lo dicen todos los informes regionales, internacionales de observación electoral, que desde su adopción, pues ha sido un sistema que no solamente no ha cumplido las promesas de democratización, de acabar con la corrupción, o de acabar con el retraso de la solución de las sentencias, que es exactamente la misma retórica que ha permeado en México. Bueno, a pesar de tener todos esos resultados, digamos, negativos sobre la implementación de este sistema, pues México, y así lo dice la iniciativa de reforma y el proyecto de reforma que fue aprobado por el Congreso en México, pues lo toma como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo paradigmático.
Y desde mi perspectiva, esta idea no hubiera pasado de ser una extravagancia si no hubiera realmente caído socialmente o recibida bien socialmente esta retórica en contra de la labor de los jueces, que pues la verdad sí lo dicen las encuestas de cultura cívica y de legalidad levantadas en México. Las personas juzgadoras se ven como personas, digamos, lejanas de las demandas populares, y el gobierno ha sabido muy bien atizar esta retórica de los jueces como élites corruptas del viejo régimen neoliberal, ¿no? Cuya labor, pues más que proteger los intereses de la ciudadanía, pues responde a los intereses privados, ¿no? O potentados. Ahora, se trata la adopción de las elecciones judiciales como, insisto, mecanismo masivo de renovación de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel local, pues en realidad es parte de un paquete más amplio de reformas al poder judicial, ¿no? Que incluye cambios significativos a la estructura y al funcionamiento de la Suprema Corte, insisto, nuestro Tribunal Constitucional. Una de los cambios más significativos es que esta reforma redujo el tamaño de su pleno, ¿no? Antes estaba conformado por 11 integrantes, ahora será conformado por 9. Y hagan de cuenta que para su funcionamiento, pues la Corte funcionaba en 2 salas que se habían especializado según en materias, y ahora desaparecen esas salas y ahora es el Pleno el que va a recibir y procesar todos los asuntos, ¿no? También se acortó la duración de los encargos de los ministros y ministras de 15 a 12 años, ¿no? Y bueno, lo que les decía, la elección popular de las personas juzgadoras, a diferencia de lo que sucede en Bolivia, que siempre lo tengo presente, digamos, como el caso que nos sirve, digamos, es el caso más cercano que nos sirve de comparación para no simplemente ver el caso mexicano como una excepcionalidad, pues sí tiene características que lo hacen único en el mundo mundial, ¿no? Decirles que a diferencia de todas las otras reformas de gran calado, sobre todo en materia electoral, pues que habían sido de alguna forma resultado de demandas ciudadanas y de consensos, de reclamos entre las fuerzas políticas de los colores más distintos, esta idea de adoptar la elección popular de los jueces, pues no es más que, no expresa más que la voluntad presidencial, ¿no? Es un diseño que ha sido diseñado unilateralmente por el titular del Poder Ejecutivo, impulsada por su partido, respaldada obviamente por sus aliados minoritarios, pero rechazada por las fuerzas políticas, así en plural, que hoy son oposición, ¿no? La instauración de los comicios judiciales en México es el resultado de un proceso legislativo acelerado, es decir, en fast track, carente de cualquier discusión pública genuina e incluyente, ¿no? No se partió de un diagnóstico serio y fundamentado que justificara la introducción de este sistema. Si bien se hicieron algunos ahí foros, no fue más que una deliberación simulada en el que la disidencia participó o no participó muy poco. Y es el resultado de una reforma aprobada por una mayoría construida artificialmente en el Congreso de la Unión, ¿no? Eso que en otros países se llama Asamblea General, ¿no? Gracias, digamos, al aval de una interpretación que hicieron las máximas autoridades electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, ¿no? De modo que el Congreso, que en teoría, ¿no?, en cualquier democracia sana o consolidada, debería ser el gran decisor o el tomador de las decisiones políticas, pues nuestro Congreso Nacional y los locales también, pues se han quedado reducidas a meras cámaras de eco
de lo que dice la titular ahora del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, es una reforma que se ha sido aprobada entre polémicas, no solamente ciudadanas, que ha incluso movilizado a algún sector de la ciudadanía, ¿no? Que ha hecho protestas en contra de esta reforma y en defensa del Poder Judicial. Es una reforma que está siendo implementada. La implementación, perdónenme, de esta reforma, o sea, el comienzo del proceso de las elecciones populares se dio en octubre del año pasado, ¿no? Está siendo un proceso pues que está en curso, ¿no? Y que va a culminar hasta septiembre de este año. Ahorita voy a explicar un poco por qué. Pero sí les quiero decir que su implementación, es decir, la ejecución ya en cuanto tal de la organización de las elecciones o de los comicios judiciales se ha dado en medio de batallas jurídicas, tanto constitucionales como legales, muchas de las cuales siguen sin resolverse, lo cual pues no solamente ha retrasado la ejecución de algunas fases del proceso, sino que también ha dificultado su implementación, ¿no? Porque estos recursos se han presentado ante la Suprema Corte y en el que ahora también interviene el Tribunal Electoral. Y es que, déjenme decirles, si bien esta es una reforma que en México la han denominado así como reforma judicial, pues tiene indudablemente una dimensión electoral pues muy clara, ¿no? Digamos, hemos decidido en México hacer competir a las personas juzgadoras en la misma arena que los representantes populares, típicamente los legisladores y el poder presidencial, ¿no? Si bien la Corte, digamos, desestimó uno de los recursos que mayormente y que de manera global de alguna manera cuestionaba jurídicamente esta reforma y a través de la cual la Corte pudo haberse pronunciado en contra, pues la desestimó. Siguen todavía en curso distintos recursos de amparo en distintas instancias. Y bueno, el hecho de abrir una nueva dimensión, déjeme decirlo así, del derecho electoral en la renovación de las personas juzgadoras, pues ha hecho que ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral, es decir, la máxima instancia en esta materia, pues haya comenzado a incidir en este tipo de asuntos que tienen que ver con la renovación de los jueces mediante este proceso, que, insisto, que comenzó a implementarse al día siguiente de que se aprobó la reforma, es decir, no hubo una vacatio legis, aplicó para los cargos en funciones. Una de las cosas y que no hay que cansarse de decirlo es que uno de los efectos inmediatos de esta reforma pues ha sido la vulneración de uno de los principios institucionales que dan vida o dan vigencia al principio de independencia judicial, que es la inmovilidad de los jueces. Porque, pues digamos, la adopción de este único sistema de elección popular, pues ha implicado la destitución forzada y masiva de las personas juzgadoras en funciones. La única o una de las pocas concesiones, ahorita voy a decir cuál es la segunda, que hizo el Poder Ejecutivo al momento de que se aprobó esta reforma en sede legislativa, fue que la renovación de todos los jueces, tanto federales como locales, fuera en 2 etapas, ¿no? Por lo que hace a la renovación de los poderes judiciales, se dijo, bueno, ok, dale, vamos a renovar la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027, de forma que hubiera una renovación escalonada. ¿Cómo se decidió cuáles jueces iban a ir a elecciones en 2025 y cuáles en 2027? Mediante una insaculación pública, es decir, mediante una tómbola que fue ejecutada, que fue organizada por el Senado, ¿no? El Senado de la República, es decir, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que desde 1994 había
digamos, se había retirado, digamos, de la arena electoral, vuelve a tener funciones muy importantes, ahorita les voy a decir por qué, en este proceso. Bueno, esto que ha provocado pues, la remoción arbitraria, así, por tómbola, de las magistraturas, ¿no? Cuando, pues lo sabemos, hay mucha jurisprudencia a nivel regional, internacional, de que la destitución de los jueces, pues es un asunto muy delicado, ¿no? Que debe haber causas preestablecidas legalmente para ello, como pues, el hecho de que se haya cumplido el plazo del cargo, que se haya llegado a la edad de jubilación, que se hayan comprobado faltas graves, ¿no? O la demostración de incompetencia en el desempeño de sus funciones, todas causales que pues, no sucedieron esta vez, ¿no? Y es un sistema que se está implementando con una improvisación, pues también muy alarmante. Decirles también que si bien el esquema general del diseño de las elecciones de los comicios judiciales ha sido establecido en la Constitución Federal, pues mucho de su ejecución necesitaba y necesita todavía de un desarrollo legislativo adicional en las leyes secundarias y en las leyes reglamentarias. Bueno, insisto, este proceso comenzó a implementarse antes de que existieran estas reglas. Ahora, si bien en la retórica, digamos, del gobierno se habla todo el tiempo de que, sí, los comicios del Poder Judicial, no perder de vista que, como ya les he dicho, este es un sistema que involucra a un complejo, digamos, muy variado de distintas jurisdicciones a distintos niveles, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Con lo cual les estoy diciendo que este sistema, que en principio es un único sistema de renovación por elección popular, en realidad viene a desplazar a un conjunto plural de sistemas de designación diferenciado en el que antes intervenían los distintos poderes públicos, ¿no? Veo que mi tiempo va más o menos. Voy a entrar un poco más allá, no quise hacer esta intervención tan anecdótica porque cuando uno se pierde en la coyuntura, pues eso, lo que hace uno es dar datos, pero sí quisiera decirles algunas ideas sobre cómo funciona este mecanismo, ¿no? Como les he dicho, bueno, se decidió por tómbola que, la mitad de los poderes, de las magistraturas que componen al Poder Judicial iban a renovarse para este año de 2025, ¿no? Pero paralelamente a ello, como la Constitución obliga a los estados, es decir, a las entidades federativas, a renovar sus poderes judiciales también por este sistema, al día de hoy hay 17 estados que han reformado sus constituciones para también en este mismo año renovar sus poderes judiciales locales, ¿no? Entonces, de modo que en este 2025 hay una tarea bien importante desde el punto de vista presupuestario y de implementación para el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano encargado, ¿no? de naturaleza administrativa, encargado de organizar estos comicios. Estos comicios concurrentes. Hay algunas renovaciones tanto de gobiernos como de gobernadores, de gobernaturas y de cargos municipales en algunos estados, junto con la renovación de los poderes judiciales a nivel federal, más la renovación de los poderes judiciales locales, frente a los cuales el INE puede tener competencia si las entidades federales lo solicitan. Nada más para el caso del Poder Judicial Federal. Actualmente el INE ha reportado que hay 3,681 candidaturas a jueces, magistraturas y ministraturas, ¿no? No me voy a detener en los aspectos técnicos que tiene que ver con la geografía y las mesas de casillas y las boletas, pero hagan de cuenta que no sé cómo funciona en Chile, pero nosotros cuando elegimos gobernaturas, la presidencia,
los legisladores, ¿no? Y las legisladoras, pues, ¿qué hace uno? En las boletas pues, aparece el logo, aparece el nombre de tu, no sé, el candidato o la candidata al presidente, pues pones un tache. No, acá la complejidad de las elecciones es demasiada porque, pues, como les digo, son distintas instancias de distintas materias, y entonces hagan de cuenta que cada una de esas 3,000 y pico, casi 4,000 candidaturas va a tener un número que los identifique. Entonces, lo que va a hacer la ciudadanía es escribir con su puño y letra, con plumita, el número que identifica a cada candidatura de su preferencia. Ojo, aquí en el diseño de la boleta se los dejo ahí apuntado y ahorita voy a regresar a ese punto porque no es menor. En las boletas va a aparecer el nombre de la persona candidata, el cargo al que aspira y ojo aquí, y va a aparecer el poder que lo postula. A ver, cuando se habla de elecciones populares de jueces, nuestra Constitución dice que se trata de un sistema directo, abierto y transparente. Y yo no me he cansado de decir que es exactamente lo contrario. Ni es abierto, ni es directo, ni es tan transparente. No es directo porque, como sucede en el caso boliviano, no es como que cada ciudadano diga, ay, yo quiero que mi vecino sea juez, voy a votar por su nombre. Pues no, siempre necesitamos de un sistema que filtre, ¿no? Que haga la preselección de las candidaturas que van a llegar a la boleta. En Bolivia, esa tarea le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa Nacional, ¿no? En México no. En México, la preselección de las candidaturas corresponde en las mismas proporciones, 1/3 al Poder Legislativo, 1/3 al Poder Ejecutivo, 1/3 al Poder Judicial. Para todos los cargos judiciales a nivel federal, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que sucede con Bolivia, insisto, en el que solamente se van a renovar 4 autoridades máximas por este sistema, en México, ya les dije, involucra a un gran número de cargos, ¿no? Los alcances de ese sistema son mucho mayores. Y también hay reglas diferentes en este sistema de postulaciones y de selección de las candidaturas que van a llegar el 1 de junio a manos de nosotros, la ciudadanía. A diferencia de lo que sucede en Bolivia, en el que, bueno, últimamente sí, por las distintas polémicas y manifestaciones de voto nulo que ha habido, sobre todo en los últimos 2 procesos, en el que se han tratado de meter algunos filtros de carácter técnico. Bueno, la segunda concesión, ¿se acuerdan? Que les dije, una de las concesiones de la presidencia fue, ok, de acuerdo, no vamos a renovar todos los jueces del Poder Judicial, que sea la mitad y la mitad. La otra concesión es, está bien. Vamos a introducir la existencia de eso que en México se llama comités de evaluación. Y cada uno de los poderes públicos, o sea, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, van a elegir a sus comités técnicos que de alguna manera hagan las tareas de seleccionar a los mejores perfiles. Y digo entre comillas por lo que ahorita les voy a decir. Y la cuarta diferencia está en las reglas de la competencia. Decirles nada más, y tal vez eso lo dejo para desarrollar en las preguntas si hubiera interés. En Bolivia está prohibidísimo hacer campañas, ¿no? Que los jueces hagan campaña. Acá no, acá los jueces sí pueden promover sus perfiles, pero tienen que hacerlo con el dinero de sus bolsillos. O sea, no pueden recibir financiamiento ni público ni privado. Y está prohibido para los partidos políticos y a los servidores públicos, pues también hacer actos de propaganda, proselitismo a favor o en contra de algún candidato. Ay, se me pasó decirles, pero sí se los quiero decir porque no es un asunto menor.
Otra de las particularidades, digamos, que diferencian el sistema mexicano, que insisto, es único en el mundo, respecto de Bolivia, es que en Bolivia el Tribunal Electoral, que se llama el Tribunal Supremo Electoral, si no mal recuerdo, está excluido de este sistema electivo, por una razón simple y evidente, porque el Tribunal Supremo Electoral, o el Tribunal Supremo de Elecciones, no me acuerdo cómo se llama, pues es el que resuelve las disputas políticas entre los partidos políticos, ¿no? Bueno, no, en México dijimos también el Tribunal Electoral va por este sistema, no nos importa. Sí, con una salvedad. No les voy acá a aburrir sobre cómo está estructurado el Tribunal Electoral, pero vamos a decir que tiene distintas salas y su sala, digamos que es la última instancia, sus decisiones ya no son recurribles por ningún sistema, se llama Sala Superior. Pues los legisladores dijeron que todos van a elecciones, excepto esa instancia. No ofrecieron ninguna razón, pero quienes hemos dado seguimiento tanto a los eventos que han precedido esta reforma como lo que ha sucedido a partir de su implementación, pues sabemos que la mayoría de jueces que está representada en esa sala superior, pues es afín o ha tomado decisiones benéficas para el gobierno. Digamos que para el 2025 esta es la única instancia intocable, que por cierto ha tomado distintas decisiones polémicas que no puedo detenerme a decir aquí. Ahora, ustedes ya lo saben, seguramente si han de alguna manera pensado o seguido alguna noticia, y se me están acabando los minutos, sobre Bolivia, pues que el sistema electoral por su propia naturaleza, pues despeja el camino para perfiles según las preferencias y los lazos con el partido en el gobierno, ¿no? Y que esto compromete pues la independencia y la imparcialidad, ¿no? De los jueces, que pues es no es simplemente un pilar así abstracto constitucional, sino también un derecho, ¿no? De la ciudadanía de acceder a una justicia imparcial, pronta y expedita. El problema con este proceso electivo no es simplemente por su propia naturaleza, o sea que, pues justo porque tu designación depende de que, digamos, de alguna manera logres el apoyo, el favor popular. Digo que este sistema, así como quedó diseñado en la Constitución, pues claramente deja abierta la puerta a la captura política, específicamente por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de los perfiles que van a llegar a la boleta. En ese sentido, pues ya dijimos que no es directo porque pues hay órganos, los poderes públicos intervienen, ya dijimos que no es abierto porque no es cierto que cualquier ciudadano pueda decir, ay, ya quiero hacer cuarto. No, tienes que cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Ustedes no sé si lo saben, pero uno de los requisitos estos absurdos establecidos en la Constitución es que las personas aspirantes presenten un ensayo de 3 cuartillas, y cartas de recomendación de sus vecinos, así dice la Constitución, y ¿qué? Probar la buena fama y honestidad, que los comités de evaluación de estos que les he dicho, pues acreditan con simplemente una carta de protesto bajo decir verdad que sí tengo buena fama y que me he portado bien, o sea, cosas de simulación. Pero lo que me parece pues más grave es el ensanchamiento del poder ejecutivo en los nombramientos o en el proceso de selección de las candidaturas en estos comicios judiciales. Porque si bien es cierto, o sea, haciendo un poco de memoria, pues la presidencia tenía un papel bien importante, bien definitivo en el nombramiento de quien era ministro o ministra, ¿no? O sea, como se llaman los jueces del Tribunal Constitucional Mexicano. Sí era cierto. Y había muchas críticas al respecto. Desde que se adoptó ese sistema en 1994, hay
no les miento, decenas, si no es que cientos de trabajos que decían, hay que atemperar la influencia del Poder Ejecutivo en esos nombramientos, que eran ratificados antes por el Senado. Bueno, lo que pasa ahora con este sistema es que la presidencia, el titular del Ejecutivo, pues, puede proponer una tercera parte, no solamente de la Suprema Corte, sino también del Tribunal Electoral, una tercera parte de las candidaturas de los tribunales de distrito, una tercera parte de los tribunales de circuito, una tercera parte del Tribunal de Disciplina. O sea, todas instancias donde antes de la implementación de este sistema, la presidencia de la República no tenía injerencia alguna. Voy a dejarla hasta acá, Luis, y voy a digamos, a tomármelo el resto de los minutos para las preguntas que seguramente habrá. Perfecto, muchas gracias, doctora Salmorán. Hay algunas preguntas que se han formulado en el chat. Igualmente les recuerdo que si lo desean pueden hacer uso de su micrófono y pedir la palabra levantando la manito. Voy a partir por acá. Francisco Salas pregunta, ¿cómo podemos garantizar que la elección popular de jueces no erosione la autonomía judicial y al mismo tiempo responda a las demandas democráticas de mayor participación ciudadana en el sistema judicial? Y se pregunta, ¿no? ¿Es esto posible o cómo resolver esta demanda de mayor participación y transparencia en la actividad judicial? ¿Te parece si contestas, Guadalupe, y luego pasamos a la siguiente? Sí. Perfecto. Claro. Bueno, como se podrá haber dado cuenta el compañero, soy muy crítica sobre el sistema electivo para alcanzar estos nobles propósitos, ¿no? Como el de la democratización del sistema de justicia o la transparencia, por las razones un poco que ya he dicho. O sea, a ver, implícitamente en México se ha colocado esta idea que desde mi perspectiva es errónea, por falsa, de que la adopción de un sistema electivo convierte a esa institución en democrático. Si nosotros hacemos memoria sobre el origen de las elecciones, nos daríamos cuenta que no hay un vínculo necesario, y ahí me van a matar todos, entre elecciones y democracia. Esta fue, digamos, el sistema electivo vino a configurarse como un sistema, digamos, representativo o distintivo de la democracia solamente a partir del nacimiento de los estados modernos, ¿no? Las elecciones muy bien pueden rimar con sistemas no democráticos, como un sistema aristocrático, como una monarquía electiva. ¿Cuándo es cuando las elecciones empiezan a asociarse con la democracia? Bueno, cuando justamente se usa como sistema para elegir a los representantes populares, ¿no? Pero en este órgano colegiado en el que, en teoría, la cosa representada, pues son las distintas orientaciones, ideologías, ideales, con una cierta relevancia en la sociedad. Característica desde mi punto de vista, carecen los impartidores de justicia. Estos tienen un carácter de árbitro, que dirimen los conflictos, que protegen los derechos y que su labor en cuanto tal pues, no es representativa. Entonces, para mí es impropio el recurrir al sistema de elecciones para elegir estos cargos que no tienen un carácter representativo. Ahora, pero la otra pregunta que dice el compañero, pues queda abierta. Bueno, ok, doctora, si las elecciones no son, ¿de qué manera, no, lo voy a decir mal, empoderar a la ciudadanía o hacer un sistema pues, más transparente? O sea, una de las opciones que existían antes de que se impusieran en México las elecciones populares como la única vía, pues en realidad lo que se decía es, abramos espacios dentro de los procesos de selección en el que la ciudadanía
con el conocimiento de los perfiles, no sé, estoy pensando exclusivamente en el caso de la Suprema Corte. Nadie se imaginaba, de verdad, en 2023, yo me acuerdo que una colega mía, muy amiga mía, con la que hacemos siempre todo en el instituto, se llama Flavia Freidenberg y es una politóloga. Me acuerdo que hace 2 años me decía, ay, Guadalupe, yo presenté un paper ahí un poco comparando la idea del presidente con Bolivia y me decía, tú siempre tras la coyuntura, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Y decía, pues tal vez estoy perdiendo el tiempo, pero maybe en una de esas el sistema sucede. Nada, fue implementado de manera masiva. Pero lo que yo quería decirles es, cuando pensábamos en las posibilidades de mejora para poder introducir una mayor participación de la ciudadanía y de alguna manera garantizar más transparencia en los procesos de selección, decíamos, una, las entrevistas que se hacían de los candidatos frente al Senado tendrían que ser públicas y tenían que ser más largas y tenían que ser no simuladas, ¿no? Porque de repente ese sistema también, o sea, dejaba mucho que desear, y que se abriera la posibilidad para que la ciudadanía presentara objeciones, ¿no? En este caso, cariños, o sea, en este caso, en de las elecciones, que disque democratiza el sistema de justicia, está todavía peor. Porque yo les dije, ahora interviene en principio de manera igualitaria los 3 poderes. En principio, cada uno de esos poderes crea su propio comité. Pero pregúntenme si hay reglas para la integración o conformación de estos comités. No. ¿Hay reglas sobre el funcionamiento de los comités? No. De forma que cada comité de evaluación puede decidir sus propias reglas sobre cómo evaluar, por un lado, la idoneidad y la elegibilidad de los perfiles. Ahora, la Constitución sí establece los requisitos legales que tiene que cumplir cada persona para cada cargo en específico, pero no dice nada sobre la idoneidad. ¿Saben qué han hecho los comités que se instalaron para este proceso extraordinario en curso? Nada. Cero. La ley secundaria dice, los comités van a determinar autónomamente los criterios metodológicos para valorar la idoneidad de los perfiles. El único que había hecho esto había sido el comité instaurado por la Suprema Corte. ¿Qué creen que sucedió con eso? Pues como él fue el único comité que respetó las distintas suspensiones que habían por los juicios de amparo promovidos, ¿se acuerdan que esta reforma está siendo implementada en medio de batallas jurídicas? Pues dijo, híjole, tengo que suspender porque ya me dijeron estos tribunales de amparo que no puedo proseguir porque puede haber afectaciones a los derechos laborales de las personas juzgadoras que han sido removidas. Y entonces, ¿qué hace el Senado con el aval del Tribunal Electoral? Decir, pues entonces estás desacatando tu tarea. Tribunal Electoral le dice al Senado, tu Senado vas a sustituir en sus labores al Poder Judicial y entonces tú, mediante una tómbola, vas a decidir cuáles son los perfiles que van a llegar a la boleta para ese poder. ¿Me explico? Sí. Hay una pregunta de Tomás Lara. Pregunta desde su perspectiva, ¿cómo puede México evitar que la reforma continúe debilitando la independencia judicial? ¿Y qué salvaguardas deberían implementarse para preservar la autonomía del Poder Judicial en este nuevo esquema? Híjole, lo voy a decir tal como pienso. Eliminar este sistema. O sea, este no es el camino. O sea, de verdad. Y a las pruebas me remito con Bolivia. Es que no hay una conexión lógica, no hay una conexión empírica tampoco entre la adopción de un sistema como este y el aseguramiento ni de la democratización, ni tampoco de la independencia judicial. Yo lo que les he estado diciendo estos últimos 40 minutos es que este es un sistema diseñado precisamente para privilegiar las afinidades políticas por encima de otros criterios de competencia y de experiencia. Entonces, para mí, sí lo digo abiertamente, este es un sistema altamente regresivo que en sí mismo y por la manera en la que está diseñado compromete la autonomía y la independencia de las personas juzgadoras. Yo cada vez que digo esto, un poco para no ser tan pesimista,
colegas, que incluso magistrados y jueces con los que he tenido oportunidad, de discutir, estar en mesas de debate, me dicen, ay, pero Guadalupe, a lo mejor tú estás pensando que puede ser que el partido y sus aliados puedan definir la conformación de pues las máximas autoridades, que son las que tienen más atención, pero ¿cómo crees que un solo partido va a poder capturar o condicionar a la gran mayoría de los jueces en cargo? Yo, pues sí, en una de esas logran entrar al sistema personas juzgadoras que hayan y que provengan de la carrera judicial, pero también, y eso lo comentaba con una compañera minutos antes de entrar a esta sesión, hay muy poca información sobre los perfiles, de verdad, o sea, informarse tanto de los perfiles como de cómo se están llevando los procedimientos a nivel local es una tarea titánica. Y pues lo único que podemos hacer desde mi punto de vista en este momento, la academia, pues es sí darle un seguimiento que pueda generar insumos que documenten que lo que el día de mañana van a ser reportes, qué es lo que ha sucedido con Bolivia y seguir insistiendo en sus puntos críticos, que desde mi punto de vista son múltiples. Y un poco, sí, por eso me encantó estar aquí con ustedes el día de hoy, haciendo este ejercicio de socialización, no solamente en México de cara al 1 de junio, para que la gente que decida, a pesar de todo, ir a votar, pues lo haga de manera informada, pero también socializar esto afuera de México, ¿no? Porque realmente sí es una cosa inédita, de proporciones mayúsculas, sin precedentes tampoco. Entonces, digamos, creo que eso es lo que toca y eso es lo que he intentado hacer el día de hoy y seguiré junto con el equipo con el que siempre trabajo en jurídicas haciéndolo, ¿no? Siempre que haya oportunidad. Iris Pacheco comenta, la elección popular de los jueces es incompatible con las garantías de la independencia e imparcialidad con que los jueces y juezas deben resolver los casos sometidos a su competencia. Pero desde su punto de vista, ¿cómo garantizar esas garantías cuando ahora también se ven casos en donde aparece que la política sea judicializada y viceversa? Entre otros, que generan poca confianza en la ciudadanía, afectando la legitimidad del Poder Judicial. Eso comenta y pregunta Iris. Pues es que Iris un poco ya respondió en su propio razonamiento. O sea, yo lo que sí digo, lo sostengo, y lo he tratado de explicar, es que ese sistema mina la independencia, mina, no solamente por el principio de inmovilidad de los jueces, sino por lo que ya decía, ¿no? Un sistema de elección popular, pues está diseñado pues, para reflejar los humores del electorado. ¿Eso qué hace? Pues que los jueces estén más preocupados por agradar, por ser populares, ¿no? Para alcanzar el favor de la gente. O sea, es increíble. Se supone que las campañas propiamente judiciales en México comienzan el 30 de marzo. Pero si ustedes les gusta, no, mejor no. Pero si ustedes le echan un vistazo a TikTok o a Instagram y a X, en las redes sociales, Facebook, la fregada, pues vemos a los jueces rapeando, bailando, haciendo cada tontería para poder de alguna manera llamar la atención, que incluso esto involucra a colegas míos que están participando para cargos de elección popular que realmente están dispuestos a someterse al ridículo con tal de hacerse notar. Pero eso no es lo más, digamos, alarmante desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el hecho de que tú como juez le debas tu postulación a quien te dio tu respaldo, llámese Poder Judicial, llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Legislativo, pues se presta a que estos jueces, pues ya saben, el día de mañana, reciban el telefonazo de, no, a ver, este asunto me lo resuelves de esta manera y no de otra. Y me van a decir, ay doctora, pero eso ya puede pasar incluso en países donde no hay elecciones populares. Y yo les digo, sí, which is true, o sea, tienen razón. Pero la paradoja en México es que
este sistema no solamente se presta a las presiones políticas, las legaliza. O sea, tenemos una constitución que somete a las presiones políticas a los jueces desde la norma fundamental. El otro es otro gran tema, híjole, cómo me encantaría. Es que eso va para un libro en sí mismo. Está el hecho de que la justicia se politice, como en este caso, ¿no? Para mí, la parte así, la legalización, la constitucionalización de la politización de la política a través de las elecciones judiciales. Un día voy a escribir un paper que se llame así. Pero por otro lado está el otro caso, el otro fenómeno, que es verdad, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial es el ejemplo ahí paradigmático de cómo la política se judicializa. Miren, también en Chile hay un tribunal electoral y un instituto electoral, ¿sí, verdad? No. Ven que, o sea, como que en América Latina, pues, no sé, voy a decir al azar, el 90% de los países tienen estas dos instancias. Hay países que tienen instancias electorales máximas, algunas veces con competencias mixtas. En México, pues, como les decía, está el INE, que tiene tareas sobre todo de carácter administrativo, y está el Tribunal Electoral, que es la instancia jurisdiccional que ya les he explicado. Bueno, lo que ha sucedido con el Tribunal Electoral desde que se incorporó al Poder Judicial, por eso tiene ese nombre tan largo y tan torpe, bueno, en fin, no torpe, pero tan largo, se me fue el adjetivo, eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, se incorpora el Tribunal Electoral. Antes era un poder autónomo, precisamente porque antes de que existiera el Tribunal Electoral, la organización y la calificación de las elecciones lo hacía el propio Poder Legislativo. Bueno, nosotros dijimos, no, hay que crear un tribunal electoral. Primero se dijo autónomo, luego se dijo, no, mejor que sí sea parte del Poder Judicial. Y lo que ha hecho el Tribunal Electoral desde su instauración en el 94 hasta la fecha es ensanchar y ensanchar y ensanchar y ensanchar su poder a través de sus propias decisiones. O sea, se ha autoadjudicado nuevas atribuciones mediante interpretaciones pseudo garantistas o que usan mucho esa palabra y que hagan de cuenta que es como si el tribunal, dejen de decirlo mal, o sea, es como si el Tribunal Electoral en sus diferentes integraciones, no estoy pensando en jueces en particular, o sea, eso es un fenómeno que ha sido documentado. Es como que el hecho de que haya dos instancias máximas, la Suprema Corte, ¿no? Que les digo que es el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Electoral como máxima autoridad en la materia, que también tiene facultades de control constitucional, como que siento que ese tribunal siempre se ha sentido como acomplejado, ¿no? Bueno, pero nosotros también. Pero nosotros también podemos ser garantistas. Pero nosotros podemos también ampliar, pero nosotros también podemos hacer interpretación judicial. Y lo que ha sucedido con eso es que, pues, admite todo. Y a pesar de que incluso hay escenarios que explican, por ejemplo, la elección presidencial del 2006 fue muy cuestionada, ya saben, pues hubo un margen de diferencia muy chiquito, de menos del 1% entre el candidato que quedó y el segundo lugar, que era el observador. Y entonces ahí el fenómeno de la judicialización, es decir, que los partidos políticos vayan a reclamar ante el Tribunal Electoral, se hizo masivo. Pero ahora ya los partidos políticos han encontrado como estrategia sistemática dirimir todos sus conflictos, aunque no haya una razón jurídica para ello, ante el Tribunal Electoral. Entonces, tenemos un Tribunal Electoral que prácticamente se mete en todo, a través de la interpretación, a través de un malentendido activismo judicial. Y eso también es un problema. Y va a ser un problema mayor ahora que, pues, como les decía yo, pues es la única instancia beneficiada directamente por la reforma. Nos pide la palabra Jenis Navarro, que es estudiante de nuestro programa. Jenis. Si no, pasamos a otra pregunta que está... Ah, ya.
Jimmy, adelante. Ok. Buenas tardes para la ponente. Guadalupe, un saludo. Buenas tardes, Luis. Un buen saludo para todos los que están conectados. Discúlpeme que la tutee, Guadalupe, pero para hacer un poco la conversación más amena, diría yo, ¿no? Lo primero que quiero decirle es que tengo una gran admiración por la cultura de su país y por su país en líneas generales y por su gente. Creo que es extraordinario. Luego decirle que he estado chequeando la Constitución con respecto a este tema y me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los comités de postulaciones están, diríamos que, absolutamente en manos de los poderes de la Unión. Es decir, son ellos al final de cuentas los que van a decidir quiénes son los que van a participar en la elección. Hay una, diríamos, muy pasiva participación de la ciudadanía, pero con un valor muy ínfimo en función del poder para determinar quiénes van a participar. Por tanto, si antes se atribuía la cooptación, diríamos, incluso al poder económico, a los mismos poder político, ahora pareciera que se concentra efectivamente en el poder político. Y luego, entonces no podemos hablar de una elección directa propiamente dicha. Es decir, porque hay unos poderes que seleccionan y un ciudadano que participa en función de una persona que fue seleccionado por otro. De tal manera que ahí hay ya una estigmatización, un acuerdo político que opera en esas esferas. Y aparte del tema de la autonomía y la independencia, que evidentemente va a estar comprometido, yo me haría la siguiente pregunta. Si antes un juez era designado, por tanto entonces tenían que haber un procedimiento y unas causales para su destitución, ahora un juez va a ser electo. Y la pregunta es si es electo puede ser revocado o no puede ser revocado, porque al final el mandato de donde se origina la ejecución de su función judicial es de una elección, no de una designación. Por tanto, me supongo que en algún momento la Corte Suprema de Justicia en México tendrá que resolver este tema de la revocación o no, si es que no hay norma expresa en la Constitución de que no pueden ser revocados, lo desconozco, pero me parece importante ese tema. Y finalmente, y disculpan lo largo de la intervención, es que hay, diríamos, unos procesos pendientes en la Corte Interamericana, hay otros procesos pendientes al interno del propio México, en la jurisdicción mexicana, pero desde mi punto de vista pareciera que esos procesos pueden llegar un poco tardíos, yo diría que ya en la instalación de un proceso que va a estar avanzado y que lo que puede causar es una gran crisis institucional dentro de México y probablemente una gran crisis interamericana con respecto a lo que ahí se pronuncia. Gracias Guadalupe, gracias Luis y gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Jenny, por tu reflexión y también por la pregunta. O sea, realmente pues es muy importante. A ver, voy por partes. Es que sí, es lo que les decía. O sea, no podemos hablar de un proceso directo porque ni siquiera en el caso de las elecciones para los órganos que sí son de representación popular, pues la ciudadanía por sí sola llega, ¿no? O sea, en México existen las candidaturas independientes, que han sido otra de las bolas de humo que no ha funcionado, es que iba a ser la gran promesa para dejar que los partidos políticos monopolizaran, pues eso, la selección de las candidaturas. En el otro tipo de cargos, pues se necesita de los partidos políticos. En este tipo de comicios se necesita, insisto, del filtro político, del aval, del respaldo político de los poderes de la Unión. Ahora, yo les decía, se supone que, así como su nombre lo dice, ¿no? Pero es una formalidad también, es una simulación, pues se introdujo los llamados comités de evaluación. Pero les decía, cada comité elige su propia instancia, son 5 miembros, no hay reglas para decir cuáles son los criterios que deben de conformar
estas personas. Son, lo he escrito así en términos llanos, como una especie de cajas negras que quedan a la discrecionalidad de la voluntad de cada órgano. De modo que eso hace que tengamos integraciones de comités pues bien dispares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los poderes públicos no están obligados por ninguna norma a ofrecer ninguna razón pública sobre los nombramientos que hagan para integrarlos. Ahora, el problema no nada más está en la integración de los comités. Yo les decía, los comités tienen labores bien fundamentales porque, pues, aparte de revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, pues se supone que debería identificar el criterio de idoneidad, pero como no está establecido, es un término vago que no está definido por la legislación, pues simplemente, déjenme decirlo todavía peor, los poderes públicos han ignorado completamente este criterio de la calificación de la idoneidad para desempeñar el cargo, con el cual pues los peligros de que los jueces respondan a otro tipo de intereses que no a la imparcialidad y la independencia, pues se acrecientan. Y lo que acá, pero es que no acaba ahí, perdón, decirles otra de las genialidades que fueron introducidas en la Constitución. Jenny, si tú sigas leyendo y dices, bueno, dale, ok, ya, el Senado emite la convocatoria, luego cada poder integra los comités de evaluación. No hay reglas claras para que los comités se integren. No hay reglas sobre su funcionamiento. Cada comité va a decidir cómo demonios va a funcionar. Algunos comités prometieron, como el del Poder Legislativo, que iban a hacer entrevistas, luego vieron que no les dio tiempo, no sabemos si hicieron esas entrevistas porque no fueron públicas. Total, que impactible. La Corte pues había dicho, no, pues yo voy a hacer un sistema de evaluación tal. Ya les dije que fue desplazado por el Senado, porque ahora el Senado no nada más emite la convocatoria, también puede suplir a otros poderes, pues porque tienen la mayoría, ¿no? Y porque pueden, ¿no? Después de que los comités de evaluación revisan los requisitos de elegibilidad, luego ya dice que revisen la idoneidad, es decir, que quiere decir igual a nada. Luego hay otra cosa que establece la Constitución, si tú le sigues leyendo. Dice, bueno, los comités de evaluación van a elegir a las personas más idóneas, pero para ajustar el número de candidaturas que puede postular cada poder de la Unión, se van a hacer tómbolas o transaculación pública para ajustar ese número de personas idóneas al número de postulantes que puede preseleccionar cada poder. Y tú dices, no, bueno, como fue vendido por el Poder Legislativo cuando se aprobó esta elección. No, pues sí, porque ya saben, la insaculación antes era un proceso democrático en la democracia antigua de los griegos. Ajá. Pues con la particularidad que o sea, una vez que las listas de los perfiles idóneos llegaron al Senado, pues se dieron cuenta, por ejemplo, que para el caso de la Suprema Corte se les había olvidado incluir a las 3 ministras afines al gobierno hoy en funciones que decidieron si participar en esta elección. Y entonces el Senado dice, ups, se nos olvidó eso, entonces también van ellas. O sea, ¿sí me explico? El procedimiento tiene distintos ámbitos de discrecionalidad que muy bien, o sea, pueden ser burlados paradójicamente por los propios partidos que de manera unilateral formularon esas reglas. Pero como en México parece ser que el derecho y la Constitución misma han perdido fuerza normativa, o sea, pues la verdad es que ¿quién puede reclamar si el Senado, un poder político, se dice voz, representante de la voluntad popular soberana sobre la cual no hay nada? Y lo que dices sobre lo último, Jenny, no, me da un dolor de cabeza. Mira, yo me he concentrado, acá está mi asistente de investigación, José, conectado. No nos damos abastos para darle seguimiento a lo que sucede solo en el procedimiento de la Suprema Corte. Yo les decía, ojo, topen que
en teoría se trata de un sistema homogéneo, pero tiene sus particularidades para cada instancia. Y todavía, déjenme decirlo, peor, para el caso de la renovación de los poderes judiciales de los estados, cada estado ha tropicalizado, es decir, adaptado ese sistema según sus características y necesidades, la fregada. Pero no perder de vista que se ha creado el Tribunal de Disciplina. Y ese Tribunal de Disciplina tiene amplias facultades y discrecionales para remover a los jueces, ya no por causales, por incumplimiento, no sé qué, incompetencia, también tiene la capacidad de evaluar la ejecución, o sea, el desempeño de los jueces en funciones. Para mí, el Tribunal de Disciplina sobre el que nos hemos detenido menos en reflexionar, es algo así como el instrumento de presión política del día de mañana, no solamente de los jueces, sino de cualquier persona disidente. Y ahí, ojo. Hay dos preguntas, Guadalupe, que se relacionan y es sobre si hay incertidumbre en México por una posible influencia de los carteles en las elecciones de jueces. Y ahí señalan que, bueno, al final es sabido que los carteles influyen de cierta manera en el país, tienen el dinero necesario y el poder como para influir en las personas para votar por X juez. Esas preguntas nos las plantean Sebastián Chaura y Elías Toledo, ¿no? Son dos preguntas en una. Claro. Fíjense, esa es una de las grandes preguntas y de las discusiones pues, en México. A ver, yo, pues, ustedes ya lo han notado, soy alguien más que hace cosas teóricas, pero en jurídicas hay personas, colegas míos como Camilo Saavedra, como Erika Bárcena, que un poco echan mano de la sociología e incluso de la antropología como para observar estos fenómenos como de manera más amplia. Obviamente, al ser el primer proceso extraordinario, la primera vez que se implementa, pues todo es una especulación. Yo no la descarto, pero habría que documentarla como para poder sostenerle. Sí, los carteles pueden influir, pero ¿por qué esa pregunta que formulan los compañeros o las compañeras, no es ingenua? Porque antes, cuando nosotros hablábamos de que, ustedes lo saben, ¿no? En México como en Colombia hay un problema bien grande con los carteles que de alguna manera tuvo un punto de inflexión con la alternancia del poder en 2000, ¿no? Yo les decía, México viene de un sistema de partido hegemónico que cambió en el 2000, antes estaba el PRI, luego ya gobernó el PAN, 2 veces el PAN y así. Bueno, esa alternancia de poder hizo que los arreglos que había entre el gobierno y los carteles pues se decidiera. Y de alguna manera creó una fragmentación de los propios carteles que se han multiplicado y que se han de alguna manera dividido el territorio. Y la manera en la que esa literatura, insisto, sobre que solamente, o sea, hablo de lectora, yo no estoy diciendo, ay, soy una experta sobre la política de los carteles, pero como lectora de esos libros y de las noticias, se decía, no, bueno, es que, pues sí, los carteles tienen una amplia influencia, sobre todo de tipo económico, en algunos estados, de forma que realmente en muchas partes del territorio del país, sobre todo en el norte, pues podríamos hablar casi de un narcoestado, ¿no? En el que no nada más los carteles son los que ofrecen ofertas de trabajo a la población, sino que incluso suple al Estado en la provisión de ciertos servicios públicos. Y hasta ahí, de esa manera se hablaba de, pues ahí, territorios de narcoestado. Y se decía que de alguna manera la premisa implícita estaba en que los carteles no estaban y no les interesaba ejercer directamente el poder, ¿no? Se decía, los carteles lo que tienen, y eso también eso está documentado, es dominados a ciertos gobernadores, a ciertas gobernaturas o a los gobiernos en el ámbito municipal. Y decían, pero ellos están tras bambalinas.
Lo que ha pasado en los últimos comicios, insisto, sobre todo a nivel local, es el apoyo abierto y cínico de los carteles a representantes populares en particular. De modo que se puede documentar ahora, este es el candidato del cartel. No dudo, o sea, sería muy ingenuo pensar que ese fenómeno no se va a repetir en las elecciones judiciales. Sobre todo pensando en un sistema de no financiamiento como el que está diseñado en México. Yo les decía, ¿no? O sea, está bien, está absurdo, perdónenme que ocupe esa palabra. No suelo emplear muchos adjetivos, pero realmente es naif pensar que los jueces van a poder llegar a sus puestos simplemente con el dinero de sus bolsillos. Ahora, piensen en un México que es uno de los países con mayores índices de desigualdad, en las condiciones de inequidad de un hijo de Carlos Slim, ¿no? Uno de los hombres con más dinero en el mundo mundial, a una jueza don nadie del estado X de la República. O sea, realmente ahí pues, las condiciones de competencia son así. Y lo que se intentaba evitar con la reforma al prohibir el financiamiento privado, pues es precisamente pues, que algunas personas, ¿por qué no? Si los carteles le dicen, oye, pues, ahí te echo la mano con tu candidatura y luego me devuelves el favor, pues diga que no. O sea, realmente pensamos que eso no va a ocurrir. No lo sé, todo es especulación, pero lo digo a nivel de especulación, ¿eh? Perfecto. Hay una última pregunta, profesora, de José Luis Jiménez. Pregunta que, a su juicio, ¿cuál sería el modelo que mejor resguarde la autonomía de la función judicial, ya pensando en una perspectiva latinoamericana? Y esa sería la última pregunta. Es una gran pregunta porque, bueno, les digo que, o sea, ya he pasado de la suspicacia de, no sé si a ustedes les ha pasado, pero, no sé, pensando en Trump, para no poner ejemplo latinoamericano de, no, eso no va a pasar, no, eso no va a suceder, no, pero lo hice de broma, no sé, Milei, ¿no? O Trump. Y luego te das cuenta que la realidad te alcanza, ¿no? Te alcanza y te alcanza con una fuerza todavía mayor de la que pensabas. Ay, perdónenme mi reflexión acá de medio, pero es que en serio, uno adentro del sistema, viviendo, consumiendo todo el día estas noticias, realmente tiene un impacto incluso emocional. Bueno, ya, paréntesis. Cuando nosotros empezamos a ver que las elecciones judiciales iban, porque así lo decían desde la silla presidencial, hicimos un recuento, varios académicos, de todas las propuestas que desde los 90 se hacían sobre las mejoras al sistema de justicia. Una ya se la dejé, que tenía que ver con hay que atemperar el poder del Ejecutivo en los nombramientos, ¿no? Hay que distribuir, hay incluso, o sea, había las propuestas más radicales de hay que excluir al presidente de los nombramientos y solamente dejarlo como en Bolivia, que sea el Congreso de la Unión el que intervenga. A otros que decían, y de hecho así estaban nombrados los miembros del tribunal, de los tribunales colegiados de circuito y de distrito, de un sistema de carrera judicial, ¿no? Que te permitía ahí sí tener, no voy a decir criterios objetivos porque está re difícil de alcanzar, pero al menos sí criterios más razonables, ¿no? Y que valoraban la competencia y los méritos de esas personas. Ahora, como cualquier otro sistema, ese sistema también se prestaba a vicios. ¿Por qué? Por el nepotismo. Una de las grandes críticas del sistema, incluso con la introducción del sistema de carrera judicial, es eso de las grandes familias que dominan poderes judiciales de estados casi enteros. Y para eso remito al trabajo de Julio Ríos, que documentó precisamente, pues así casi como los carteles de las familias adentro del Poder Judicial. Pero de alguna manera era el sistema que más garantizaba que tú, don nadie, es decir,
un ciudadano, una ciudadana de a pie común que estudió en una escuela de derecho pública o privada pudiera algún día aspirar a ser juez. Eso está el día de hoy minado. O sea, ahorita, ¿quieres ser juez? ¿Quieres estudiante de derecho? ¿Quieres ser juez? Métete a la política, porque si no, no vas a poder llegar. Y ahora, sí decirles también que cometemos un error cuando pensamos que las mejoras al sistema de justicia van a hacerse con la adopción de un sistema particular de designación de jueces. O sea, tenemos que pensar al aparato de justicia en su conjunto, de que todos sabemos acá que estamos estudiando derecho, que los jueces son la última instancia del aparato de justicia, pero que antes viene, ¿no? O sea, viene todos esos procesos, no sé, en los procesos penales, viene desde el trabajo de las policías, de las fiscalías, de los ministerios públicos, de quienes preparan la instrucción, de los proyectistas. ¿Sí me explico? O sea, pensar solamente en el sistema de los jueces es ver un pedacito bien pequeñito del sistema de justicia que maybe no es el más relevante. Y esas eran las observaciones y esas eran las sugerencias que la academia ha hecho desde 1994. Pero como en México, y nada más lo dejo como provocación porque no hay tiempo, como en México, así como el sistema de carrera judicial se ha echado por la borda, pues nunca ha funcionado un sistema de carrera policial civil. Ustedes saben que en México, sobre todo desde el año pasado, ya esto viene de un proceso largo, desde Calderón, desde la declaración de la guerra con el narcotráfico, que se alineó con la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que no podemos obviar, ¿cómo se llama? El proceso de militarización en México. México ha renunciado voluntariamente a afrontar el problema de la inseguridad con instituciones civiles. Y lo que ha hecho es constitucionalizar el poder de las Fuerzas Armadas en estas materias y en cualquier otra materia que se establezca en las leyes. Pero este es un tema que nos daría para otra sesión, que yo estaría encantada de dar si Luis me invita. Muchísimas gracias por sus preguntas. No, muchas gracias, doctora Guadalupe. Con esa última pregunta y con su reflexión, damos por finalizada esta conferencia. Creo que hablo por los participantes, que resultó una disertación muy interesante, una conversación posterior muy valiosa y que nos deja incluso insumos para pensar en el marco de las actividades de nuestro magíster y, por supuesto, la puerta siempre abierta, doctora Salmorán. Agradecido porque haya aceptado nuestra invitación a este hito que es tan relevante como el inicio de nuestro segundo semestre. Muchísimas gracias, no saben qué honor, qué placer, y no lo digo como una formalidad. Y de nuevo, gracias por su infinita paciencia y espero que esto haya sido estimulante para ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos en este inicio de este semestre. Les saludo desde México con mucho cariño. Muchas gracias. Que estén todos muy bien, muy buenas tardes.